y poner la lupa en el lobista, en lo que hace y en la forma como desarrolla su acción. En el caso de nuestro país no hay mucha legislación sobre esta materia, hay más práctica. Hay pocas legislaciones que han regulado esto. Nosotros acabamos de aprobar una ley, ojalá que funcione bien, entra a funcionar en unos meses más, en que hemos hecho una mezcla de los dos sistemas. Se transparenta la actividad y al mismo tiempo se va a ir configurando un registro de los lobistas para poder poner los ojos en ambas medidas. Ahora, en la medida de que hay esa información, si uno la empieza a cotejar con la información de la declaración de patrimonio de intereses, ¿no? Si la coteja y hay alguien que haga estudios, por eso que son muy importantes los organismos de la sociedad civil o los observatorios, que hacen seguimiento de las votaciones, de las relaciones de una institución con ese parlamentario o con ese ministro, con ese alcalde, empiezan a aflorar estas relaciones corruptas que son las que queremos evitar. Y pienso además que el Parlamento no solo debe ser el que dé testimonio de esta transparencia, de este acceso a la información y de esta probidad, sino que debe promoverlo en las otras instancias de autoridad pública, promoverlo vía legislación. Nosotros podemos hacer esas leyes que obliguen no solo a que nosotros tengamos ese grado de transparencia, sino que en nuestra sociedad toda autoridad pública lo tenga. Quería hacer mención, a ver, si antes de dar la palabra al siguiente participante, yo quería resaltar algo que refiere mucho a la responsabilidad de los partidos políticos, a las alianzas, a los candidatos presidenciales cuando confeccionan una lista parlamentaria, de saber bien a quién se lleva un parlamento. Yo dije hace un rato que la ética no se escribe, no tiene tinta, está por encima de la ley. Pero la lista la confeccionan los partidos, las alianzas, los socios o el candidato presidencial. Y todos tenemos problemas muchas veces porque por lo menos se habla de que hay partidos que son permisibles a ser comprados en los cupos, en las listas, en el 1, en el 2 o en el 3 o en una plancha presidencial. Entonces ahí comienza el problema. Cuando uno lleva a una persona a trabajar a una empresa, a su casa, al Congreso, uno tiene que saber a quién está metiendo en su casa. Y esta casa que es ajena, que no es nuestra. Yo termino mi comentario con satisfacción enorme porque tengo acá a Gerardo Tabra de Transparencia Internacional. Yo lancé mi página web de transparencia hace 4 o 5 años atrás más, en el año 2007, cuando acá en el Perú hubo un gran problema sobre el tema de la rendición de cuentas. Y yo en una entrevista de televisión, cuando me pidieron rendición de cuentas, dije, no me da la gana, pues. La gente confía en mí, yo soy una persona correcta y me sé correcta. Pero eso me obligó a hacer una página web detallada desde el momento que estuve en el vientre de mi madre y que cuando dio a luz, hasta lo que he hecho el día de hoy. Actualizada en lo que es justamente rendición de cuentas, en toda esa parte que es sensible a la gente. La parte económica, la parte de rendición de cuentas, rendición de viajes, gastos de operativos, gastos de funcionamiento del despacho. Y es una página que cuesta trabajo hacerla, pero hay que hacerla. Es la forma más fácil de poder enrostrar a cualquiera. Acá está mi página web. Rápidamente, oportuna, uno llega de viaje y al día siguiente hay que hacer la rendición de cuentas. Y después, es importante lo que creo que he dicho sobre el tema de a quién se lleva. Y los lobbies, que he hecho referencia acá a Hernán Larraín, están muchas veces vinculados a los propios congresistas. Entonces se crean los conflictos de interés. Y en el caso del Perú, entran a la Comisión de Ética. Porque se habla del tema de universidades, el tema de empresas, el tema de la pesca. Y de alguna forma u otra hay gente involucrada. Y eso es lo que tenemos que superar. Uno entra al Congreso y debe ser congresista y nada más. Siguiente pregunta, por favor. ¿Su nombre? Sigfredo Reyes, presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador. Yo en realidad no tengo preguntas, yo más bien tengo una reflexión. Yo creo que los parlamentos de nuestra región han hecho grandes esfuerzos en materia de fortalecimiento de la transparencia en los últimos años. Como aquí se ha dicho, casi ya no hay nada que inventar. Hemos aprobado leyes de acceso a la información pública, los sitios web de los parlamentos suelen ser de los más modernos, hacemos actividades de educación cívica con los estudiantes, con las universidades. En el caso nuestro en El Salvador nos inventamos incluso tener una propia radio
que divulga a todo el país la actividad del Parlamento. Pronto vamos a tener una televisora para que todo el país pueda sintonizar y ver las actividades de los diputados. A mí en realidad lo que me parece es que todo este debate en torno al prestigio, a la autoridad de los congresos, se puede quedar muy en lo superficial si no examinamos el trasfondo de lo que son relaciones de poder en una sociedad. Yo le preguntaba al amigo de la Universidad de Vanderbilt, no sé si está todavía por acá, por qué él en su estudio no examinaba el papel de los medios de comunicación y su relación con los congresos, y por qué no se examina de la cobertura que hay sobre nuestro papel, que es abundante, pero examinarla en un sentido cualitativo. Y seguramente un 80-85% de la cobertura es negativa. Entonces no es ninguna casualidad que cuando después al ciudadano se le pregunta qué opina de su Congreso, de sus diputados, el resultado será obvio. Por eso me parece que quedarnos en ese nivel de discusión puede ser hasta ingenuo. Tenemos que examinar las relaciones de poder de fondo, y en eso intervienen los medios de comunicación. Cuando yo iba a inaugurar la radio de nuestra asamblea, los que principalmente se oponían no eran los diputados, eran los dueños de los medios de comunicación. Y me llegaron a buscar para pedirme que por favor no lanzara nuestra radio, que para informar estaban ellos. ¿Para qué los diputados querían una radio? Y luego que para qué querían una televisora. Me parece pues que esta discusión hay que ponerla en su real contexto. Hay factores dentro de cada sociedad que permanentemente están viendo el papel de la política, de los políticos, de los congresos, de los partidos, como algo que afecta a sus intereses. En El Salvador, por ejemplo, estamos impulsando una reforma tributaria que significará que los dueños de los periódicos van a pagar impuestos, porque nunca han pagado impuestos. Sobre sus utilidades no pagan impuestos. ¿Cómo podemos esperar que los periódicos hablen positivamente del Congreso? Sería una tremenda ingenuidad. Así que yo, cuando escucho esta discusión y los resultados de las encuestas, digo, hombre, realmente hay que ser un poco naif como para pensar que todo esto se resuelve con campañas de imagen, con estrategias innovadoras. Todas son muy útiles, pero si no ponemos sobre la mesa el trasfondo político de poder que está detrás del ataque a la política, entonces francamente estaremos perdiendo nuestro tiempo. Es penoso que incluso hayan congresistas que se avergüencen de ser congresistas, porque dicen, es que las campañas de los medios, bueno, pero creo que si estamos en el oficio de la política, que es un oficio noble porque es de servicio público, tenemos que dar también esa lucha contra aquellos factores que buscan minar la credibilidad de la política. Hoy son muy frecuentes las campañas de la antipolítica. Yo creo que en Europa hasta apareció un partido pirata que su programa es la antipolítica. Así que pensaría yo como conclusión que nuestro debate tiene que ser más profundo. Nosotros, por ejemplo, en materia de ética, en esta legislatura hemos desaforado a 2 diputados. A uno por violencia intrafamiliar. ¿Cuál fue el acompañamiento de los medios? No fue celebrar el desafuero, sino decir, todos son iguales. Acabamos de desaforar a una diputada por delitos de calumnia y difamación, pero como está conectada con los grandes sectores de poder,
dijeron, eso es persecución política. En fin, me parece pues que deberíamos de ir un poco más a la profundidad de esta problemática para realmente buscar soluciones que sean eficaces. Gracias. Gracias, buenas tardes. Me pongo de este lado no por importancia, sino para mirarles de frente. Esto dice que cada hombre, yo agrego mujer. Un favor. En su tiempo y lugar. Nombre, país y cargo. Sí. Elías Castillo, diputado de Panamá, presidente del Parlamento Latinoamericano, que nació hace 50 años en esta ciudad y que hoy se hizo un reconocimiento al fundador de este organismo. Qué bueno que nos podamos ver, los presidentes de los poderes parlamentarios. Yo he sido presidente del Congreso Nacional de mi país e incluso impulsé el Código de Ética. 5 años me tomó en propuestas anuales y no fue sino hasta cuando me convertí en presidente que, por un acto de respeto, diría yo, me lo aprobaron con algunas desfiguraciones del fondo, la importancia. Entonces, por eso digo que cada uno en su tiempo y lugar. Los tiempos han evolucionado. A nosotros, en nuestros congresos, nos cuestionan. Nos cuestionan los que dejaron de ser parlamentarios. Nos cuestionan los que aspiran a ser parlamentarios. Y nos cuestionan los que quisieron y no pudieron llegar a ser parlamentarios. Y por supuesto otros sectores también. Y entonces a veces nos desprendemos de una serie de prerrogativas, sin embargo se cuestiona, pero debieron haberse quitado esto y lo otro. Entonces, yo creo que lo importante es que se dé una reingeniería en el tema parlamentario. Y como organismo regional, el más antiguo y representativo de la América Latina, venimos haciendo un trabajo. Aquí el colega Cifrido Reyes, miembro de la Junta Directiva, en otro Palatino, y hay otros aquí miembros de la mesa y junta directiva del Parlamento Latinoamericano. Yo creo que tenemos que jugar el papel que nos consagra la Constitución de ser fiscalizadores. Tenemos casi todos los congresos la facultad de citar a los ministros de Estado y las altas autoridades, y en algunos congresos hasta de juzgar a ciertas autoridades. En el caso de Panamá, el Congreso juzga a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Entonces yo creo que tenemos retos, pero por supuesto tenemos que practicar con el ejemplo. Y fíjense, yo decía hace un rato en la mesa cuando almorzábamos que para la conformación del órgano ejecutivo o poder ejecutivo, el presidente conforma su gabinete de miembros de su partido o de su entorno de amigos, en fin. Las cosas que se discuten en el gabinete no trascienden hasta cuando ellos deciden informarlo o sale en la Gaceta Oficial. Si nos vamos al órgano judicial, uniformidad de profesión, todos abogados. Y lo que se decide en la sala de acuerdo no trasciende sino hasta cuando ellos lo informan. Pero sin embargo los congresos nacionales hoy están transmitiendo por radio, en casi la totalidad de los países de América Latina, transmiten por radio y televisión. Además, en las comisiones, en su primer debate, hay el acceso a llegar y hasta cortesía de sala para opinar. Y ven todo el debate que ocurre. ¿Y cómo está integrado los congresos nacionales? Hay que ir y someterse al criterio del escrutinio ciudadano, a las elecciones. Y mucha gente quisiera ser parlamentaria, empresarios, gente y profesionales, pero no se atreven. Entonces la clase política, a través de nuestros partidos, decidimos y participamos y nos sometemos a ese escrutinio ciudadano. Entonces, ¿cómo está conformado nuestro Congreso? Hombre, es la representación del mosaico geográfico de nuestro país. Representamos a la pluralidad de sectores. Aparte de ello, representamos los partidos políticos donde hay diversidad de corrientes políticas e ideológicas. Por eso el debate es encendido, pero además de eso es visible. Entonces, esas cosas, si el debate fue muy áspero, muy fogoso, los medios cuestionan
Eso. Sí es pasivo que el organismo o los diputados son mudos y no hablan. Entonces, palo porque boga y palo porque no boga, dicen en mi tierra, y seguramente puede ser interpretado el término en los países de ustedes. Entonces yo creo que, pero qué bueno que nos encontremos en estas circunstancias, porque los poderes, los jefes de Estado suelen reunirse en congresos, en conferencias, y toman decisiones para el país, y luego le corresponde a nuestros congresos ratificar esos convenios y tratados que son aprobados bilateralmente o multilateralmente. En consecuencia, qué bueno y aplaudo el hecho de que nosotros también hagamos lo propio. Es más, debemos intensificar más los encuentros parlamentarios. Y fíjese, muchos llegamos ayer anoche y nos estamos yendo mañana. Sin embargo, nuestro país se dice, están haciendo turismo. Y fíjese, empezamos temprano hoy y saldremos en la noche, no sé a qué hora, pero están haciendo turismo. Entonces, yo creo que hay que enfrentar las cosas. El Palatino está incluso nos está asesorando el Senado de Argentina y el de México, e invitado a todos los demás, porque vamos a crear una red de televisión para los efectos de transmitir todas las noticias que trascienden y de importancia que se generen en cada uno de los 23 países de la América Latina, integrantes del Parlamento Latinoamericano. Más que una pregunta, pues quería y les agradezco que me han dado la oportunidad de hacer este comentario. Bueno. A ver, por favor. A ver. Yeah, good afternoon. Jennifer Simon, Suriname. Wait, please. La señora, el señor y la señorita de atrás. Sí. 3. 1, 2 y 3. Yes, Jennifer Simon, Suriname. I thank Peru and the OAS for organizing this meeting. What I would like to take away to my country when I go is the experience of the other presidents and of the experts we have heard. I've heard interesting things. In Suriname, we have started to open up the parliament. We're not there yet. So, what I would like to give to the meeting is that in my experience, teniendo en cuenta mi experiencia, es algo positivo intentar tener sus medios, programas de televisión, no transmitir las reuniones, sino porque las personas no los verán. Deben tener retransmitir lo que está sucediendo en el Parlamento, porque eso es lo que hicimos nosotros y hubo una reacción positiva en Suriname. Así que quizás lo que esto pueden hacer, porque en algunos parlamentos que los medios de comunicación les gustan las peleas, pero que no informan realmente de lo que sucede en las instituciones. En segundo lugar, me gustaría hablar acerca de la experiencia de otros parlamentos donde, por ejemplo, utilizan la tecnología. Y he escuchado temas interesantes de Brasil, el señor Cristiano, y me preguntaba si Brasil ayudaría a otros países como pequeños países vecinos del norte como Surinam para ayudarnos a implementar algunos de las cargas de los que he escuchado, porque nosotros nos estamos abriendo y estamos a punto de introducir aplicaciones de iPhone para que puedan ver y lo que quieren real del compromiso, porque la población no está interesada en todo lo que hacemos. No todos quieren saber todo, pero algunas personas puede que estén interesadas en la salud. Estamos a punto de aprobar una ley acerca de la salud y la educación, así que la pregunta que tengo es si algún miembro del Parlamento, si estamos listos de apoyarnos unos a los otros, si es que han desarrollado una aplicación. Voy a ser capaz, como parte de un miembro de las Américas, de dirigirme a ustedes y decirles, bueno, ¿puedo utilizar esta aplicación? ¿Me pueden ayudar a que algunas personas lo implementen para Surinam? Y, de ser así, creo que vamos a avanzar de manera muy rápida. Muchas gracias. Creo que sí, yo imagino que todos vamos a estar dispuestos. Creo que sí, creo que todos vamos a estar dispuestos en apoyar, ayudar y darles las herramientas adecuadas que ustedes soliciten.
Imagino que la OEA también juega un gran papel acá, por supuesto que sí. Buenas tardes, soy Jordi Jané, soy vicepresidente en el Congreso de los Diputados de España y quería aprovechar este foro para trasladarles una experiencia como legisladores en España. El año pasado se tramitó y va a entrar en vigor el próximo mes de diciembre la Ley Española de Transparencia. Y durante el debate hubo una obviedad por todos compartida. Los poderes públicos, evidentemente los parlamentos, tenemos el deber de ser transparentes, de ser cajas de cristal. Tenemos el deber, por ejemplo, si alguien entra en la página web del Congreso de los Diputados de España o del Senado, sabrá que hoy hay una delegación aquí en Perú. Sabrá quiénes integramos esa delegación, quiénes nos acompañan. Sabrá también el orden del día de esta sesión. Y eso en todos los viajes parlamentarios para evitar precisamente lo que pueda ser un oscurantismo que para muchos puede llevar a críticas. Pues nosotros hemos optado por la máxima transparencia. Saben que cobramos, el senador Pío García Escudero, el diputado Jordi Jané, saben el patrimonio que tenemos. Se sabe entrando en la página web. Pero el debate se abrió en lo siguiente. Los poderes públicos deber de ser transparentes, pero ¿y aquellas entidades privadas que reciben fondos públicos? Este fue un debate que se abrió y que le dimos una solución legislativa que quiero compartir con ustedes. En la Ley Española de Transparencia se obliga también a ese deber de transparencia, por tanto a saber qué cobran sus directivos, saber en qué gastan sus presupuestos, aquellas entidades privadas que reciban en un año más de 100.000 euros. Por tanto, hay entidades importantes, sindicatos de trabajadores, entidades empresariales, en ocasiones empresas que reciben subvenciones públicas por lo que realizan, que si reciben en un año más de 100.000 euros, tienen el deber de ser transparentes. Y también aquellas otras que, aunque no reciban una cantidad tan elevada, siempre que lo que reciban sea de público, la subvención que reciban en un año sea superior al 40% de su presupuesto, también tienen el deber de ser transparentes. ¿Y por qué quería compartir esta legislación con ustedes? Porque se dio un hecho importante, que tanto se nos exige a todos, a los poderes públicos, y en cambio, cuando determinados representantes de sectores privados que van a estar también obligados a ser transparentes, cuando comparecieron ante el Congreso de los Diputados para dar su opinión sobre la futura ley, todos mostraban reticencias a ser ellos transparentes, cuando realmente recibían una cantidad de subvención pública importante. Por tanto, en ocasiones se nos focaliza muchísimo a los parlamentarios, a los poderes públicos, y en cambio no se aplica la misma vara de medir cuando esa exigencia de transparencia se traslada a lo que son sectores privados que son beneficiados vía subvención de dinero público y que por tanto tienen también el deber, la obligación de ser transparentes ante la opinión pública. Quería compartir con ustedes esta reflexión que creo que es importante y también interrogarles a ustedes. ¿Saben sus ciudadanos que están aquí? ¿Lo publican en sus páginas web? ¿Saben el orden del día de la sesión que tenemos hoy? ¿Hacemos la necesaria pedagogía de lo que percibimos de nuestros parlamentos, los sueldos, nuestro patrimonio? Todo esto son retos importantes que cuanto más transparentes seamos, más herramientas tendremos para luchar contra la corrupción y para intentar que esa distancia, esa desafección hacia las instituciones, pues intentemos con más transparencia pues que se pueda reducir con el tiempo. Nada más y muchas gracias. Gracias. Y yo quiero acá resaltar la labor que hace la prensa del Congreso de la República. Acá tenemos radio, televisión y prensa, y Twitter y Facebook, y todo el rato estamos transmitiendo en directo, en vivo, todo lo que pasa en este Congreso.
Es más, la prensa puede entrar por cualquier parte, al primero, segundo, tercer piso, tiene acceso a todas partes. Tienen un salón especial acá y ellos cubren absolutamente todas las comisiones, salvo aquellas que sean reservadas por un tema de intimidad personal. Pero tú, en este momento está saliendo al aire esta reunión. Por favor... No veo. Más atrás. No veo. Más atrás. Hola. Bueno, mi nombre es María Barón, soy directora de la Fundación Directorio Legislativo de Argentina y coordinamos desde Argentina una red de organizaciones que trabajan por la transparencia legislativa en América Latina, que está compuesta por 22 organizaciones en 11 países. Y mi comentario, y tengo una parte comentario y una parte propuesta. El comentario tiene que ver un poco con los demás comentarios que se hicieron hasta ahora y en relación a qué es lo que se percibe como una buena práctica de transparencia. Una cosa, nosotros como sociedad civil lo que vemos mucho es que los parlamentarios consideran que la transparencia es una cosa y que la sociedad civil considera que la transparencia es otra. Y entonces ahí se genera como un diálogo de sordos en donde nadie nunca termina de estar conforme con lo que se da y todos hacen mucho esfuerzo para eso y termina al final todo el mundo insatisfecho. Entonces esta iniciativa de publicar cosas en las páginas web de los congresos o hacer páginas web sobre los propios parlamentarios en general implica como una relación demasiado activa para la sociedad civil que tenemos en nuestros países. En general, nuestras madres, por decirlo como un ejemplo, un modelo de persona quizás más desinteresada en la política, jamás se metería en las páginas del Congreso o escucharía los discursos de nuestros legisladores o se metería para ver cuánto gana o qué hizo en la comisión un parlamentario. Entonces me parece que en ese sentido hay que investigar un poco mejor qué es lo que espera o qué está dispuesta a hacer la sociedad civil para conocer efectivamente a los legisladores y en consecuencia en un segundo paso poder considerar que no son todos ladrones, como decían alguien por ahí, o que efectivamente están haciendo bien su trabajo o que efectivamente están representando a la ciudadanía de manera responsable. Eso es un punto. Otro punto que tiene que ver con que está en una de las acordadas en el documento que está circulando y que tiene que ver con la publicidad de lo que implica la tarea legislativa, que nosotros como sociedad civil lo vemos que es buenísimo y que es muy interesante poder monitorear la tarea legislativa, pero me parece a mí que lo interesante es eso como cosa básica, pero quizás como segundo paso, la incorporación de la sociedad civil al proceso legislativo, más que la sociedad civil esté afuera solamente mirando. Y nuestras sociedades civiles en América Latina, en los demás continentes no sé, pero en América Latina es así, tiene mucho para aportar al proceso legislativo como proceso y como contenido técnico. Y eso yo creo que es la transparencia relacionada a la relación con la ciudadanía. Y eso es como lo que fortalece, me parece, el trabajo del legislador, el trabajo del Congreso, y todo lo que tiene que ver con la producción más óptima que generan nuestros legislativos. Una legislación o un proceso abierto incorporando participativamente y colaborativamente a la sociedad civil genera normativa mucho más aceptada y consensuada por la sociedad civil que si no lo hacen. Y me parece que eso es como lo transformador para nuestros países. Son como los dos comentarios. Y el tercero tiene que ver, en consecuencia, eso haría como una propuesta para incorporar estos dos comentarios a este documento que se está circulando como propuesta para objetivo o conclusión de esta mesa, y incorporaría también, incluye estos puntos a la declaración de transparencia parlamentaria que se armó hace 2 años en Estados Unidos y que se circuló a lo largo de los
5 continentes, en donde todas las organizaciones de la sociedad civil hicieron aportes, y hoy por hoy está suscripta por más de 100 organizaciones en más de 100 países del mundo. Nada más. Gracias. Muchas gracias también. Ese es el borrador que está circulando para que ustedes vayan avanzando y que al final de la sesión ya tengamos el documento final que será leído. ¿Alguien más? Porque voy a dar la palabra a los senadores. Perdón. Su nombre, cargo y país, por favor. Sí. José Luis Cosme, representante de la República Dominicana. Bien, yo creo que este ejercicio de intercambio de experiencia y opiniones que está haciendo aquí en el día de hoy es sumamente saludable. Pero sin tratar de ser conformista, yo creo que nosotros hemos ido avanzando. En el caso de la República Dominicana, nosotros tenemos una ley de acceso a la información pública que data desde el año 2000. Tenemos la ley de contrataciones, tenemos la ley de administración pública, las sesiones se transmiten por televisión, los medios de comunicación, igual que aquí, en todas las partes de nuestros parlamentos, tienen acceso tanto a las sesiones como a las comisiones. En esta semana reformamos de una manera más rigurosa, se aprobó ya, solamente falta la promulgación de parte del Poder Ejecutivo, la ley de patrimonio público, en donde en la ley todavía actual, todo el que quiera acceder a todo tipo de información sobre el patrimonio de los legisladores, que en su totalidad declaramos, tiene acceso también a esto. Quiere decir que nosotros vamos avanzando en ese sentido con la política de transparencia que está viviendo todos nuestros parlamentos. Bien, algo que se ha dicho aquí es que esto tiene un motivo esencial, y es que somos el único órgano de trabajo que trabaja con la prensa en su interior. Entonces, la prensa, al tener acceso a todo tipo de información, no es que nosotros somos los únicos que causemos ruido en la sociedad, es que la prensa no tiene acceso a esos otros estamentos, ni públicos ni privados, solamente a los congresos, a los parlamentos. Entonces, ¿qué podemos esperar? Que cuando se suscita un ruido, bueno, pues ellos lo divulgan. Ya lo dijeron ahorita, sobre la máxima de periodística, que una buena noticia no me mata un buen titular, y hay que entenderlo también esa parte. Quería aportar eso de lo que está sucediendo en mi país en materia parlamentaria. Yo quiero rescatar esa parte de que las empresas privadas que gozan de fondos públicos deben ser transparentes y debemos saber de qué se trata, qué lo gastan, qué cosas hacen. Como también todas las organizaciones no gubernamentales que reciben plata, las ONGs. En países como el Perú, la región, donde hay lavado de activos, narcotráfico, sicariato, plata que viene del extranjero, tenemos el derecho de ver de dónde viene, cuál es el objetivo y el resultado. A quién contrata, qué cosa compra, no nos interesa, pero sí tenemos la obligación y el deber, el derecho de saber de dónde viene, cuál es, para qué viene y el objetivo final si se cumplió o no. Y la última palabra que voy a dar, si alguien más, porque ya lo cierro acá el debate. Perfecto, le doy la palabra a Pío García Márquez para respuestas en general, y luego a Hernán para que hagas también una referencia con lo del emperador Santiago. Bien, yo voy a hacer una intervención final optimista. Optimista, y voy a intentar también ser realista. Yo esta mañana en la intervención mía hablaba de la democracia representativa, lo que somos nosotros, de los intentos que están ocurriendo en muchos países, tanto en Europa como aquí en América, en reivindicación de una democracia llamada democracia directa. No nos representan, hay movimientos, los hemos estado viendo en la calle, lo que llaman ahora la democracia social, que es la democracia que se expresa en la calle. No nos representan. A los representantes elegidos en las urnas se nos acusa de no ser representativos. Los parlamentos son muy caros, somos muy caros para la gente, sobre todo cuando hay crisis económica. Yo les puedo poner un ejemplo porque lo digo en España y no me avergüenzo de hacerlo. El Senado de España cuesta al año en total 53 millones de euros. El Congreso son 62. ¿No, Jordi? Sí, 80. Bien, el Congreso de los Diputados 80.
El Senado de Francia tiene un presupuesto anual de 300 millones de euros. El Senado de Italia de 500 millones de euros. Creo que Lionel Messi cobra al año 25 millones de euros, o más, declarados por lo menos. Cristiano Ronaldo otro tanto. Ahora que va a comenzar la temporada de fútbol se está hablando de fichajes de 80, 90 millones de euros, es decir, por encima de lo que cuesta un Parlamento, en este caso el Senado de España, en un año. Nadie lo cuestiona. Eso nadie lo cuestiona. La crisis económica es lo mismo para lo que cuesta un Parlamento que para lo que cuesta un futbolista. Pero nadie cuestiona lo que cuesta un futbolista y sí cuestiona lo que cuesta un Parlamento o lo que cobra un parlamentario. A mí eso me parece profundamente injusto. Me parece profundamente injusto el no nos representan y sobre todo me parece fundamentalmente peligroso. Porque lo hemos vivido en España recientemente. Lo decía Sigfrido, el presidente de la Asamblea de El Salvador. Los movimientos que se acaban de ver en España y en Europa, los movimientos, esa democracia social, esa democracia callejera, ese no nos representan. Si tú sales y hablas con ellos y les dices muy bien, yo no te represento, pero ¿tú qué ofreces a cambio? Es decir, la monarquía, la democracia representativa no te sirve, pero ¿tú qué ofreces a cambio? ¿Cuál es tu alternativa? Y si nosotros miramos la historia del siglo XX, de los movimientos populistas del siglo XX, en Europa y en América, y sobre todo en qué acabaron terminando esos movimientos populistas en el siglo XX, cuántos muertos costaron, cuántos millones de muertos costaron, deberíamos de ser conscientes del peligro que representa esa opinión, esa democracia callejera. Afortunadamente, la experiencia que tenemos en España la hemos visto muy recientemente en las elecciones europeas que se han celebrado hace muy poco tiempo. Un movimiento populista de este tipo en muy poco tiempo se organiza como candidatura electoral y consigue un buen resultado electoral. Yo me alegro, porque han pasado de la calle a ese Parlamento que criticaban y porque han pasado del no nos representan a ser representantes. Y yo me alegro, porque han reconocido que probablemente la democracia representativa no es el sistema perfecto, pero desde luego es el mejor de todos los que conocemos y es el que funciona. Por tanto, yo creo que la defensa del sistema es una obligación para nosotros, pero la mejor defensa del sistema también está en el comportamiento, en nuestro comportamiento. Todo lo demás ya no podemos llegar. Es decir, lo que pueda decir la prensa, lo que pueda comentar sobre determinado pleno, sobre el comportamiento, ahí no podemos llegar. Pero si realmente tanto los partidos políticos como los grupos parlamentarios, como los propios parlamentarios somos cuidadosos en nuestros comportamientos, pues mejorará el sistema. Pero termino buscando la idea central de esta intervención. El sistema no es perfecto, pero es el mejor, probablemente el único, y es el que tenemos que defender. Y sobre todo tenemos que ser muy cuidadosos con esos ataques al sistema que tienen mucho de demagogia y sobre todo tienen mucho peligro. Gracias, Pío. Le damos la palabra a Hernán Larraín. Gracias, Lourdes. Quiero tocar distintos puntos que se han debatido en este breve pero muy interesante debate que hemos tenido esta tarde. Uno, respecto de la información público-privada. ¿Cuánto de lo privado debe ser público o seguir las aguas de la transparencia correspondiente? Por lo menos ya estamos claros que lo público no resiste análisis. Es y debe ser transparente. Y eso me parece que es un punto de avance que ha cambiado la mirada. Los ciudadanos son los dueños de la información. Respecto de lo privado, este es un tema que va de la mano, porque, por así decirlo, uno
así como entiende que lo público es abierto, es accesible, uno dice lo privado debe estar en la esfera de lo reservado. Y hay incluso legislación y crecientemente de protección de los datos personales. Sin embargo, hay un área rara, porque la diferencia muchas veces entre lo público y lo privado no es tan tajante y se entremezclan. Por ejemplo, cuando sistemas de previsión le entregan la administración de los recursos de la previsión a un organismo privado. Pero la previsión es un sistema que el Estado determina, son derechos ciudadanos que el Estado resguarda y por lo tanto esa previsión debe de alguna manera ser transparente y accesible a la ciudadanía. Los datos, por ejemplo, de salud, pueden ser datos de un hospital o una clínica privada. En lo que dice relación con la enfermedad de la persona, son datos íntimos y personales. Sin embargo, el hecho de que una persona tenga una determinada enfermedad es un dato público que debe ser a lo mejor necesario de informar por la naturaleza de esa enfermedad, porque puede revestir caracteres epidemiológicos y por lo tanto la autoridad debe estar en condiciones de intervenir en esa enfermedad. De manera que hay que, por así decirlo, en algunos casos desdoblar. Lo íntimo es que esta enfermedad es de esta persona con nombre y apellido. Lo público es el hecho de que hay una persona que tiene esa enfermedad y que eso despierta el interés público y debe necesariamente ser transparente. Bueno, este es un tema muy interesante. Creo que las disquisiciones de lo que ocurría, de lo que está ocurriendo en España a propósito de la ley de transparencia que recién nos contaba el vicepresidente Jordi Janet, son muy interesantes. La relación del financiamiento y la obligación de, a propósito de si hay fondos públicos, de entregar información bajo ciertos montos. Bueno, siempre eso es discutible el límite, pero creo que ese es un concepto que abre ese espacio. Una segunda reflexión a propósito del planteamiento que hacía la representante de Surinam. Efectivamente, como Lourdes acotó de inmediato, la voluntad para entregar la información existe. Sin embargo, para poder hacer una buena gestión hay que dedicarle tiempo y hay que contar con recursos. Uno de los motivos que nos ha impulsado a constituir esta red de parlamentarios, que mencionaba yo, que integran 10 países, ha sido precisamente la de tratar de recoger esas experiencias. Y cuando nos reunimos para hablar de un tema determinado. Por ejemplo, el tema de la declaración de patrimonio, cómo configurarla, cómo hacerla. Otra reunión fue sobre los códigos de ética parlamentaria. Así sucesivamente. Las rendiciones de cuentas, o cómo tener un organismo que ayude a que esto se implemente bien. Y yo insisto que cuando se establecen leyes que generan derechos de acceso, pero que quedan entregadas a su cumplimiento a los tribunales de justicia, eso no funciona. Es la experiencia que yo he podido recoger, desde luego en Chile y en muchos otros países. Solo cuando hay un órgano autónomo del Estado que se hace cargo de ese tema, realmente funciona. Es la experiencia de Canadá, de México y de Chile. Otros países que tienen la legislación no han dado la altura necesaria para responder de ello. Pero en fin, hemos integrado también en el OGP, mencionaba yo, un grupo de trabajo sobre Parlamento abierto. Y este grupo de trabajo, que se constituyó recién en diciembre pasado en la asamblea de esta organización en Londres, tiene como finalidad acercar a los parlamentos precisamente para producir este intercambio. Y hay instituciones que pueden ayudar a financiar la instalación de muchos de estos conceptos en nuestros respectivos países, porque hay países que tienen mucho avanzado. Usted decía, por ejemplo, la experiencia de Brasil. Es muy interesante lo que ha hecho Brasil en esta materia. Hay otros países que tienen otras experiencias. Bueno, ¿cómo aprovechar lo mejor de todas estas experiencias? Este grupo de trabajo del Open Government Partnership que hemos creado tiene esa misión y esa finalidad. Y esperamos que este grupo pueda ayudar a hacer un banco de datos, un centro de información y ojalá de asesoría
para poder entregar eso a quienes están interesados de ir aprendiendo y mejorando su propia situación. Porque si bien cada país tiene su propia realidad, de alguna manera estamos tocando los mismos temas, los mismos problemas. Los resolveremos de acuerdo a nuestra identidad o a nuestras prioridades o a nuestras características políticas. Pero todos de alguna manera tenemos que resolver el problema del lobby o de la declaración de patrimonio o cómo vamos a rendir cuentas. En fin, respecto de lo que decía María Barón, creo que esta pregunta de qué es lo transparente y hay visiones distintas, yo creo que es efectivo. Nosotros tenemos que responder esa pregunta desde nuestra mirada, pero sin lugar a duda nos interesa la mirada del ciudadano o de quienes lo puedan representar de una manera distinta. En ese sentido creo muy valiosa la interacción de nuestros parlamentos con los órganos de la sociedad civil. Quiero decirles que cuesta hacerlo, que los parlamentos son reacios o tienen temores a hacerlo, porque estos grupos de la sociedad civil son de alguna manera los observadores críticos, los que están mirando lo que estamos haciendo. Y uno con el que lo está fiscalizando no quiere sentarse a tomarse una tacita de té, porque se siente incómodo. Lo que debemos, sin embargo, es vencer ese temor, porque al final son una gran ayuda. Y ellos mismos pueden hacer lo que nosotros no podemos. Nosotros tenemos que entregar toda la información, la forma de priorizarlo, la forma de traducirlo, la forma de ordenar estos datos de manera que sea una información inteligible para los ciudadanos. Me parece que esa es tarea más de la sociedad civil. Y en la medida en que esto se va desarrollando, nos obligará a entregar la información adecuada a la comprensión de la sociedad civil o de la ciudadanía, particularmente cuando los ciudadanos todavía no tienen la conciencia de utilizar esta información de una manera activa. Sobre todo las generaciones mayores. Las generaciones nuevas, los más jóvenes que nacen en la cultura de Internet, que conviven con las redes sociales, se hacen más rápidamente usuarios de los sistemas que podemos diseñar, pero no las generaciones antiguas. Yo recuerdo que implementamos una vez en el Senado en Chile los chats, para que los senadores se sentaran a chatear todos los días a una cierta hora. Bueno, me acuerdo de un distinguido prócer, Gabriel Valdés, que muy conocido, un gran legislador chileno, fue presidente del Senado, una gran figura política de América Latina, fue el encargado del PNUD algunos años atrás. Fue canciller 6 años, en fin, un hombre público de envergadura internacional, aunque lo diga un chileno, pero es así. Y lo pusimos a hacer un chat. La verdad es que estaba confuso, complejo, porque manejar estas tecnologías lo hizo muy bien porque era muy inteligente, muy talentoso. Pero bueno, cuesta hacer y transformar nuestros hábitos. Pero las nuevas generaciones lo hacen rápido. Y esto va a ir mejorando en la medida que también tengamos una cierta ayuda. Yo espero que ese diálogo con la sociedad civil sea fecundo, entendiendo que tenemos responsabilidades distintas, porque al final nosotros representamos a la ciudadanía que nos ha elegido. No llegamos ahí por nuestra voluntad o porque hicimos un grupo de amigos o un grupo de personas que tienen una cierta idea para constituir un grupo de trabajo, observatorio, desde un punto de vista de la libertad o de lo que sea. Tenemos representaciones o representatividades diferentes. Pero eso no quita que el diálogo pueda ayudarnos a hacer mejor nuestro rol. Yo en ese sentido recomiendo muy fuertemente que sigamos ese camino. Y finalmente Lourdes me plantea que me refiera a la Declaración de Santiago, lo voy a hacer muy brevemente, es una declaración extensa, entiendo que les ha sido repartida. Este fue un trabajo que hicimos nosotros antes de un seminario que tuvo lugar en enero de 2012 en Santiago, un seminario internacional, y trabajamos esta declaración con varios expertos, entre otros nos ayuda enormemente la OEA en ese minuto, precisamente para poder recoger de muchos documentos y de muchas experiencias cuáles eran los ejes centrales que nosotros teníamos que destacar y recoger y cuáles eran las responsabilidades que los congresos debían tener en esta materia. Parte es lo que hemos estado discutiendo en estos días, no hay una novedad. Lo que está es muy bien formulado, está muy bien redactado y es bastante completo. Yo en ese sentido creo que el esfuerzo que se hizo, que ha sido recogido y algunos congresos lo han aprobado,
puede servir de base para lo que siga de este encuentro de los poderes legislativos. Yo creo que el planteamiento de que constituya un foro de los presidentes de los poderes legislativos es una muy buena idea para no generar una burocracia, una organización con personal, ¿no? Pero sí un foro que pueda tener un seguimiento, para lo cual la OEA puede prestarse o servir de órgano que ayuda, ¿no? Órgano coadyuvante de esta finalidad, porque necesitamos ese soporte institucional. Y se podrán hacer nuevos encuentros en que iremos profundizando. Y uno no sabe en estas cosas cómo termina, porque recién estamos empezando esta nueva fase. Y probablemente este encuentro de presidentes de los poderes legislativos no solo va a ser relevante para este tema específico de la transparencia y la probidad, que es una modernización del Estado necesaria, yo diría a estas alturas inevitable. Es también un encuentro necesario para otras materias, ¿no? Oíamos a Laura Chinchilla, a nuestra presidenta del Senado Isabel Allende, referirse a otra agenda de temas que son también necesarios de ir abordando para ir impulsándolos colectivamente. No puede ser que la única voz internacional que exista sea la voz de los gobiernos, porque si bien representan a nuestros estados y tienen todos el respaldo democrático, el Congreso y los congresos tienen una ventaja que los gobiernos nunca van a poder superar, que los congresos representan a todo el espectro político. La casa de la democracia está en el Congreso. Aquí están todas las fuerzas representadas en el Perú, donde estamos reunidos hoy día. Y eso tiene un valor inconmensurable. La unión de estos grupos le da mucha continuidad en el tiempo. Y creo yo que el esfuerzo por darle carácter institucional a este trabajo me parece muy importante, y por eso los presidentes de ambas ramas del Congreso chileno han planteado su buena disposición para ser anfitriones de un segundo encuentro, si finalmente así se resuelve, porque queremos colaborar a que esto continúe. Es realmente un momento muy importante para muchos temas, pero sobre todo para darle carácter institucional en torno a agendas de trabajo concretas, no grandes discusiones, porque a veces los latinoamericanos sobre todo nos dejamos llevar por la pasión y la retórica, y con muy poca dificultad caemos a veces, no digo en la demagogia ni en el populismo, pero por ahí cerca. Entonces, hagamos realidad estos compromisos, y creo, como decía nuestro amigo Pío García Escudero, que pueden haber buenas noticias, porque iniciativas como la que ha tenido el Congreso del Perú y la OEA, que hoy día hemos asistido, nos puede abrir un espacio muy valioso para materias como las que hemos abordado en esta mesa, pero en general en muchas otras, para el futuro de la democracia en la región. Muchas gracias. Muchas gracias, Hernán. Has hecho un excelente resumen, claro, puntual. Has hecho referencia también a la Carta de Santiago. Y si el próximo anfitrión que se confirmará será Santiago, dependerá acá de la senadora Allende. Creo que debe ser el encuentro de cosas que se van ido ejecutando en el tiempo, porque esto la próxima reunión no va a ser el próximo mes, va a tomar un tiempo, pero hay que ir con cosas ya algo resueltas, por lo menos cada uno de nosotros con su página web. Y imagino que en el caso de Surinam, tener el apoyo de la OEA y de todos los países que podamos apoyarlos para que ellos tengan las herramientas y, como dice Hernán Larraín, el presupuesto adecuado para poder trabajar con ustedes, ¿no? Y por supuesto que en el tema de los recursos privados, de los recursos públicos que reciben las empresas privadas, también tenemos que tener resultados. Yo soy una persona que esas reunionitis que son permanentes porque hay que hacerlas, no, hay que ver cosas que se han ejecutado. El compromiso y el honor de esta reunión que termina ahora con la lectura del acta final, tiene que tener como conclusión también que en la próxima reunión tenemos que ver cosas que ya se ejecutaron. No podemos seguir hablando de lo mismo. Esto tiene que comenzar y en un día de para terminar también. Voy a alcanzarles a todos ustedes las conclusiones finales de esta reunión para someterlas a la consideración de ustedes y poder cerrar este debate.
Señores, voy a dar lectura al acta final de este encuentro que ha sido sometido a ustedes, pueden leerlo. Documento de acuerdos. Primer encuentro interamericano de presidentes de los poderes legislativos, Lima, República del Perú, 17 y 18 de julio del año 2014. Mesa de trabajo sobre la transparencia y la rendición de cuentas en las gestiones parlamentarias. ¿Contamos con parlamentos abiertos? Los participantes de las mesas redondas sobre la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión parlamentaria. ¿Contamos con parlamentos abiertos? Actuamos como legítimos representantes de nuestros parlamentos, foros parlamentarios y parlamentos de integración, habiendo conocido que la Declaración de Santiago sobre transparencia e integridad en los parlamentos y partidos políticos, firmada en Santiago, en Chile, en enero del 2012, y la Declaración sobre la transparencia parlamentaria emitida en septiembre del mismo año en Roma, se han convertido en dos importantes instrumentos de consulta obligada al tratar los temas de apertura, transparencia y probidad parlamentaria, acercándonos más al contenido y al alcance del concepto del Parlamento abierto. B. La existencia del Grupo de Trabajo sobre el Parlamento Abierto, por sus siglas en inglés, el cual se enmarca dentro de la iniciativa denominada Alianza Gobierno Abierto, la cual cuenta con 16 países de nuestro continente como miembros activos, quienes han manifestado su compromiso y voluntad de enmarcar su gestión pública desde una perspectiva de lo abierto. C. El programa de la Cámara de Diputados del Congreso de Brasil denominado E-Democracia, el cual ha sido exitoso en dar respuestas efectivas y eficaces a los diversos desafíos que afronta la actividad legislativa brasileña de cara a su ciudadanía. Y D. Que la OEA a lo largo de los últimos años ha jugado un rol activo mediante diversos programas de apoyo técnico dirigidos a mejorar la gestión legislativa, el fortalecimiento institucional, la incorporación de nuevas tecnologías y la promoción de valores y prácticas democráticas como la ética y la transparencia parlamentaria. Acordamos, primero, procurar una mayor incorporación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, impulsando la cooperación de experiencias y tecnologías entre Estados para el reforzamiento de la labor de transparencia. Entendemos que los parlamentos deben utilizar formatos abiertos Acordamos procurar una mayor incorporación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, impulsando la cooperación de experiencias y tecnologías entre Estados para el reforzamiento de la labor de transparencia. Entendemos que los parlamentos deben utilizar formatos abiertos y software libres en la medida de lo posible, que permitan el acceso a la información para su reutilización. Asimismo, coincidimos en la necesidad de que existan oportunas actualizaciones de nuestros sitios web, con formatos amigables que faciliten la comunicación bidireccional con la ciudadanía.